Es esta, ¿no, ingeniero? Más que todo de este tipo, donde nos daba una IP ¿Ah? y diagonal 30, por ejemplo. Yo lo que hice fue del rango donde estaba esa IP, marcarle la información para no hacer el gran, todas las subredes que se tenían para esa. Sí, está bien. La pregunta era, Solo decía en el encontrar la enunciado. red. Eso sí, no recuerdo. Nos daba la IP y nos decía de realizar la subnet, pero Ah, no, ok. no nos daba Ajá. mayor Es información para de encontrar eso. esa dirección, pero déjame, voy a revisar la documentación porque no recuerdo bien. Ahorita. Eh, Me estás hablando de esto de la presentación, te voy a de la presentación una como moradita, con fondo moradito. Sí, sí, era esa, de la clase que usted habló, que esa estaba mal porque decían en una -2. Sí, correcto. Déjame la busco. Eh, ¿No me la escribes, por favor? De nuevo, que no, ya la perdí. El ejemplo, dice usted. Sí, Ok, lo que entonces, tenías hecho, lo de tu Excel. sí, ahorita se lo coloco acá en el chat. Ese es el ejemplo que encontré acá. 178, 10, 30. Ok. Sí, básicamente aquí lo que nos están pidiendo es encontrar la subred, ¿verdad? O sea, toda la información, voy a compartir porque no estoy compartiendo mi pantalla, perdón. Ok, entonces lo que nos están dando es la IP y la máscara de subred que esta tiene, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer en este caso es encontrar qué subred es la que está manejando, ¿verdad? Con la base de su máscara de red. Entonces, vamos a empezar primero. Te voy a compartir, voy a hacerlo en un Excelito. Ciento noventa y dos, 168, 10, 13. 255, 255, 255, 252. Lo primero que vamos a tratar de identificar es la cantidad de bits unos y ceros dentro del último octeto, ¿verdad? Cuando decimos 252, nosotros tenemos 6 unos. Voy a poner aquí un 1. Es igual a 6. Y ceros tendríamos. Y ceros tendríamos 2, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que vamos a tener en este octeto 6 unos, que es lo que estamos tomando por esta máscara, ¿verdad? Y ya con eso podemos saber cuántas subredes vamos a poder tener. Primera parte, que es lo que vamos a buscar. Vamos a decir 2 elevado
a la cantidad de unos y eso me va a decir el número de subredes que tenemos. ¿Cuánto sería eso? 2 elevado a la 6. 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. Entonces voy a tener, quiere decir que voy a tener 64 subredes. ¿Y cuántos, de qué tamaño van a ser esas subredes? Van a ser de 4 hosts, ¿verdad? ¿Y cómo sé que son 4? Porque es la cantidad de ceros, recuerden. Entonces decimos, la cantidad de ceros elevado al cuadrado va a ser 4. Pero a estos les vamos a restar 2. La primera, que es la de la subred, y la última, que es la de broadcast. Entonces, en total, deberían de ser 2. Ahora, como nos están pidiendo eso, ya sabemos que nuestro salto va a ser de 4. Entonces, vamos a ir 192, 168, 10, 0, es nuestra primera subred. 192, 168, 10, 4, porque ese es el salto. Ya he encontrado el salto, pues vamos viendo. La siguiente sería 192, 168, 10, 8. Siguiente sería 192, 168, 10.12. Que esa es la que nos... Ya con eso ya sabemos que esta IP va a estar incluida en este rango. Y pues con esa información ya podemos encontrar que y las IPs y toda la información que necesitamos. Entonces, vamos a poner aquí subred, primera IP utilizable, última IP utilizable y el broadcast. Entonces, ya con esto, pues vamos a encontrar la información, que es lo que estabas diciendo ahí, ¿verdad? Entonces sería 192, 168, 10, 13, sería mi primera dirección utilizable. Veamos el salto, necesito saber con el salto la siguiente red. 192, 168, 10, 16 sería la siguiente subred, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la de broadcast? 192, 168, 10, 15. Y la última utilizable sería la 192, 168, 10, 14. ¿Verdad? Esa era la información que tú tenías ahí en tu ejercicio, ¿no? ¿Herbert? Sí, solo como no le había entendido bien, yo saqué el de las primeras 3 también. Ah, ok. Entonces, Está eso bien. es solo necesaria la donde está en el rango de esa IP. Exactamente. Ah, ok. Porque ahí es, por eso nos están dando una IP en específico para que identifiquemos en qué subred está. Y si es una IP utilizable o si es una de broadcast o si es de subred. Ujú. Ah, ok. Sí, ya con eso ya me queda claro, ingeniero, gracias. Muy bien, Herbert. Perfecto. Más dudas, muchachos. No hay dudas. Piensan en miedo porque ya tenemos parcial dentro de 2 semanas. Si no, sorpresas. Para el examen, ingeniero,
pues nos pueden dar de estos dos tipos, el diagonal 30 o la máscara de red. Ajá. Dije, disculpe, creo que no le puse atención. ¿Esas 64 subredes de dónde dijo que salía? De 64 subredes es la cantidad de unos que tengo basado en la máscara de subred. Como aquí me tengo el 252, ¿sí? Eso quiere decir que tengo 6 unos y 2 ceros. Entonces, elevo el 2 elevado a la 6, eso me da 64. Ah, ya, gracias. Ujú. Ok. ¿Lograron hacerlas de clase B? Muchachos, ¿lograron hacer clase B? Ni las vieron. Sería el mismo procedimiento, Inge, solo que tiene otra máscara, ¿es verdad? Sí, es muy similar. Lo que pasa es que tiende a confundir hasta cierto punto. Entonces, por ejemplo, veamos aquí. Este está aquí. Por ejemplo, este, que logran ver aquí. Este ejercicio tiene los saltos, como estamos subneteando en clase B el subneteo, si se dan cuenta, la máscara de subred varía. Ya no es 255. Aquí estamos modificando la máscara o prestando unos en el tercer octeto, ya no en el último octeto, sino que en el tercero. Entonces, aquí los saltos se van a dar por lo mismo en el tercer octeto. Pero al final es lo mismo, porque aquí tenemos 2 elevado a la 2. Eso que tenemos aquí es ¿por qué estamos elevando al cuadrado? Porque tenemos dos unos. ¿De dónde sacamos esos dos unos? De este 192. Nosotros decimos 192, esa es la suma de 128 más 64. 128 más 64 nos da 192, que es lo que valen los dos primeros unos, ¿verdad? Entonces yo con eso identifiqué que ya tengo 2 elevado a la 2, que es un total de 4. Voy a tener 4 subredes. ¿Y cuántos ceros tengo? 2 elevado a la 14, ¿verdad? Tengo 14 ceros en este subneteo. ¿Por qué? Son los 8 ceros que están en esta parte, más los 6 que tengo en esta parte, ¿verdad? Entonces, 8 más 6, 14 ceros. Entonces, elevo 2 elevado a la 14 y eso me va a dar 16,382 hosts, ¿verdad? Que son los que voy a poder albergar en esta subred. Y voy a tener 4 subredes de 16,382 hosts cada uno, ¿verdad? Aquí sí aplica el menos 2, porque son hosts, y eso nos da ese 16,382, ¿verdad? ¿Cómo encuentro el salto? El salto lo voy a encontrar, siempre le voy a restar al 256 la máscara, en este caso es 192, y eso va a ser 64. ¿Por qué el 64? O 64,0, mejor dicho. Porque estamos subneteando en clase B, y esa es la variante en este caso. Nosotros vamos a ir a tomar la porción de o ese octeto, y ahí vamos a hacer nuestra subneteo. Entonces sería
172.16.00, la primera subred. 172.16.64.0, la segunda. 172.16.128.0, la tercera. Y 172.16.192.0, la última subred, ¿verdad? Y a partir de eso, pues ya tenemos nuestras 4 subredes de 16.382 post cada una, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se hace esto? Para tener una amplitud, digamos, de la red. En estos casos es para subredes más grandes de lo que tradicionalmente se utiliza, que es el de 256, ¿verdad? Voy a hacerles un Excel y quiero que lo vayamos comprendiendo. Ah, sí, se lo hice con la otra sección, pero lo voy a hacer de nuevo. Quiero jalar estos datos que tengo aquí, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer desde cero. Solo quiero copiar esto. Y ya lo empezamos a trabajar. Y así como el ejemplo que acaba de dar, la máscara se traduciría o se traslada a diagonal 10, ¿verdad? No, esa es una diagonal 16 y 2, 18. Es una diagonal 18. Tengo Ah, sí, 8, 8 255, y 2. Ya. 8, 8 y 2, correcto. Ajá, gracias. Ujú. Entonces, les decía, vamos a partir de esto, que es el diagonal 24, ¿verdad? Ese es el que nosotros más estamos relacionados, porque se ha tomado como un estándar, pero no quiere decir que sea ese el único que hay, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar que el diagonal 24 tiene la máscara 255, 255, 255, 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué máscara vamos a utilizar si es para adelante? Es decir, al diagonal 25. ¿Quién me puede decir? ¿128? Correcto. ¿Por qué? Porque el primer uno vale 128. Ahora lo voy a extender esto un poquito. Y el siguiente, el diagonal 26, ¿qué máscara tendría? 192. 192. 192. 255, 255, 255. ¿Cuánto le tengo que sumar ahora a ese 192? 32 más. 32, correcto. Y eso nos da 224. Vamos con el siguiente, 255, 255, 255. Si ya le sumamos 32, ahora le tenemos que sumar 16. 240. La siguiente sería 255, 255, 255. Si le habíamos sumado 16, ¿cuál sigue? 248. 248. Perfecto. Y el siguiente sería 250. Por último, vamos a tener el 255, 255, 255, 254. Y el último que sería el de un host, ¿verdad? Ahora, si vamos para atrás, ¿cómo va a ir este diagonal 23? En vez de 255 sería 254.0. Exactamente. 255, 255, 254, 0. Y empieza a ir
así como íbamos decrementando en esta parte, o incrementando en ese caso, entonces aquí va a ir subiendo en el tercer octeto. Ojo con eso. Entonces sería 255, 255, 252, 0. El siguiente. ¿Y cuánto sería el otro? 248, 0. 248, 0, correcto. Y así nos vamos. Si se dan cuenta, se va repitiendo. 255, 254, 252, 248, 240, 224, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los voy a copiar de aquí para no perder más tiempo. Escribiéndolos. Ahí todavía me hizo falta uno. 255, 255, 240, 0. ¿Verdad? Entonces, esas serían mis máscaras de red desde la diagonal 16 hasta la diagonal 32. ¿Verdad? Dependiendo de la cantidad de unos. Hasta aquí solo hemos visto la parte binaria, ¿verdad? Vamos a ver la parte de subredes y de host. ¿Cuánto puede tener cada uno de ellos? Y le voy a poner máscara. El número de subredes y el número de host que podemos utilizar. Entonces, veamos, en un diagonal 24, si se dan cuenta, mi punto de partida, ¿cuál es? Es el diagonal 24, ¿verdad? Entonces, tengo aquí una subred de cuántos hosts. ¿Cuántos hosts alberga una diagonal 24? Va a ser una masacre de examen ustedes. 512. ¿Seguro? Son 253 porque 254. no cuenta el 0 ni el 255. Son 256. Menos los otros dos. Entonces redondeémoslos ahorita. 256, dejémoslos ahí. Y después ya le quitamos los dos. Eso solo para este ejercicio hagámoslo de esta forma. ¿Verdad? Pero lo que quiero es que veamos, este es nuestro punto de partida. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos una red que tiene 256 hosts y lo quiero partir, o sea, hablemos matemáticamente. ¿Qué seguiría? Si lo voy a partir esto en dos. 128. Dos redes de 128. Ujú, Es correcto. ujú. Y si lo quiero volver a partir, o sea, ¿se acuerdan de aquellos ejercicios matemáticos en los que ustedes hacían? Vamos a sacar la mitad de la mitad. ¿Cuánto es? Un cuarto. ¿Y cuánto es eso? Si tengo 100 y lo parto en 4, son 25. Exacto. Entonces, ¿cómo deberíamos de ir haciendo? Voy a tener entonces la siguiente. ¿Cuántas serían? 4 subredes De 64. de 64. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más voy a poder tener aquí? Entonces, vamos 8 de 32. 8 de 32. ¿Y aquí? 16 de 16. 16 de 16. Luego, 32 de 8. 32 de 8. Perfecto. Luego, 64 de 4. 64 de 4. 128 128 de 2. de 2. Y 256 de 1. Exactamente. Entonces, esa sería nuestra, lo que vamos a Mire, hacer. una pregunta, ingeniero, Sí. en este caso, la barra 32, ¿en qué situación se utilizaría? Ese es para un único host, donde no realmente no tiene un modelo representativo, sino que es un host únicamente, ¿verdad? No tenemos una subred realmente, sino que van a ser hosts, nada más. Ok, ¿verdad? gracias. No tenemos, de hecho, la anterior tampoco, estas dos no se utilizan. ¿Por qué?
En este caso tenemos 2, pero recuerden que le tenemos que quitar el broadcast y la subred, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido. Y en este caso es un único host. Aquí ni siquiera tenemos broadcast, ni para broadcast, ni para subred. Es una única dirección IP, ¿verdad? Es lo que tenemos para esas 256 subredes, pero no tienen ningún uso práctico. Entonces, estas dos se descartan por completo, ¿verdad? La más pequeña utilizable es esta. Y es precisamente la que se utiliza para los enlaces. ¿Por qué? Tenemos 4 hosts, de los cuales uno es la red, otro el broadcast, y los otros 2 que son básicamente nuestras IPs utilizables, ¿verdad? Entonces, esa sería la subred más pequeña que puede existir, ¿verdad? ¿Claro hasta aquí, muchachos? ¿Sí? Ok. Ahora vamos para arriba. Perdón, antes de pasar, hay un punto aquí que, digamos, se van dando cuenta que vamos desde lo más pequeño hacia arriba. Y es lo mismo, o sea, si cruzamos los datos, este 1 es este mismo 1, este 2 este mismo 2, este 4 es este mismo 4, y así. Llega un punto medio, que es el de 16, 16, y así se van, ¿verdad? Se van jugando. Entonces, el 2 siempre va emparejado con el 128. Si se dan cuenta aquí, 2 y 128. Eso aplica para este subneteo nada más, ¿verdad? Veamos ahora sí lo bonito. ¿Qué nos tocaría aquí en este tipo de subneteo? Aquí, todo esto que estábamos haciendo, todo este cuadro que yo les marco, es subneteo en clase C. ¿Sí? Aquí estamos subneteando en el último octeto, nada más. Todo lo anterior va a ser subneteado en el tercer octeto. ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces tenemos, ¿cuántas subredes tendríamos en este diagonal 16? Uf, O empecemos de aquí atrás. ¿Cuántas subredes tendríamos en este caso? 2. ¿Seguros? me voy a arriesgar diciendo 512. No, subredes, no sé. 512 hosts, eso sí No. es correcto. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí vamos a utilizar en este diagonal 23, vamos a subnetear y vamos a tener 7, vamos a ver, serían 7 unos y un 0, ¿verdad? Que eso es lo que nos está dando esta máscara. ¿Lo No ven ahí? serían 128. O es mucho. No. Vamos a ver, tendríamos, 512 es en la diagonal 16, ¿no? no, 512 hosts es la diagonal 23. Es el doble. Todo esto va a ir subiendo de nuevo. Aquí vamos a tener 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32568 y 65.500. ¿Qué sería ustedes? 36. Yo creo que
que en el 254 por lo menos tiene que haber 2 subredes. Pero no sé si pueden haber 512 hosts. Se pueden dividir. ¿Sí? Está bien. Aquí está. Todo esto es lo mismo. Esto se repite siempre. ¿Lo ves? Oh, Aquí tenemos una subred en el diagonal 16. A partir de ahí vamos, o sea, es lo mismo que teníamos aquí. Teníamos una subred de 65.536 hosts. Luego, esto lo vamos a partir en dos y vamos a tener dos redes de 32.768 hosts. El siguiente son 4 subredes de 16.000, 8 subredes de 8.000, 16 de 4.000. ¿Por qué? Estamos en el, recordemos, aquí estamos en el tercer octeto. ¿Sí? Entonces aquí, para calcular los hosts, vamos a tener los del octeto, del último octeto, más los ceros de este octeto. ¿Sí? Por eso es que nos salen grandes cantidades de hosts. Pero el tamaño de las subredes o la cantidad de subredes va a seguir siendo la misma. Porque si no, ¿cuántas subredes, digamos, si subnetiéramos del diagonal 16, cuántas subredes puede tener un diagonal 24? Pregunta de examen. no, puede repetir la pregunta. ¿Cuántas subredes tendría el diagonal 24 si subneteamos desde un diagonal 16? O sea, nosotros tenemos una subred de tamaño diagonal 16. ¿Sí? Es una subred de 65.000 hosts. Ujú. ¿Cuántas subredes puedo manejar en diagonal 24 teniendo ese diagonal 16? $255, dice Sharon. Cerca, Sharon. ¿No Muy serían cerca. 256? Exactamente, 256. ¿Cuánto te da 256 por 256? Bueno, yo lo dividí en vez de multiplicar, pero sí, tenía por ahí la idea. Entonces, 65.536. Exactamente. Por eso les dije yo, olvidémonos ahorita de la resta del -2 y eso, porque al final pues son IPs que van a estar dentro del rango, ¿verdad? Pero solamente se dice que se le quita porque pues son utilizables y así, ¿verdad? Pero entonces para aprovechar entender bien la potencia del 2, es que se los estoy explicando de esta forma. A esto, recuerden, hay que quitarle todavía esos dos hosts. ¿Cierto? Entonces, básicamente eso sería el análisis que yo quisiera que ustedes realizaran. Se los voy a copiar como un cuadro de Excel. Eso pues les puede servir como un apoyo. No, mi idea no es de que lo usen para el examen, ¿verdad? No es ese el objetivo. De hecho, hay un montón de cuadros de ahí bien bonitos y todo en internet, pero no, digamos, tienen la información y les pueden dar la respuesta correcta, pero al final no van a entender de dónde viene todo esto, ¿verdad? Que eso es lo que a mí me interesa, que entendamos de dónde viene. Porque si, digamos, ahorita se lo aprenden solo porque hay que sacarlo, ¿verdad? A la hora de un privado, bueno, en otros escenarios, normalmente un examen privado, esto era
de seguro que les vendían en esa área, ¿verdad? Puede hacer que ustedes no vayan a tomar ese camino, pero y sí, esto es seguro, les van a preguntar. Entonces, ahí se los dejo en el tintero, analícenlo. Yo sé que al principio cuesta, pero es solo de agarrar la práctica, ¿verdad? Como les dije yo en un inicio, no pretendo yo que ustedes vengan y sean expertos en redes y en subneteo en 3, 4 semanas, pero sí que tengan las nociones básicas, ¿verdad? Esto, pues si ustedes quieren proseguir con sus estudios en CCNA, es básico, ¿verdad? Y créanme que es una de las certificaciones más promisorias en el campo, ¿verdad? No es la única, obviamente, pero es de las buenas. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Los miro muy pensativos a los que veo. Los que no, si a los que veo digo que están pensativos, ya me imagino a los que no veo. Todo bien, dice Sharon. Yo sí, la verdad, no muy le entendía lo del clase de Internet. Veamos. Pues voy No, a veamos. revisarlo bien y Digamos que no te quedó claro, o es algo puntual o es así en general. sí, es más que todo en general. O sea, ya cuando empezamos con lo de la clase D, ahí con el 128 ya me perdí por la relación de los unos y ceros en los octetos. Ah, ok. Entonces, En creo que por ahí va. Ajá. Veamos aquí. Vamos a extender la tablita. Y yo creo que con esto vas a entender mejor. ¿Cuántos unos y cuántos ceros? Veamos, agreguémoslo a la tabla. En este, ¿cuántos unos tienes y cuántos ceros? Tengo un 1 y tengo 16 ceros. ¿Cuántos unos? No tengo unos. Serían 0, 1. 0. Tienes unos. Tienes Ah, ok, 16 son los unos. 16 unos y los 16 ceros. Ah, ok. Exactamente. ¿Sí? En este otro, ¿cuántos tienes? Tengo 17 unos y 15 ceros. Exactamente. Ok, y ahí ya. Luego aquí tienes 18. Y así te vas. Lo voy a jalar para que el Excel termine de hacer esto. ¿Sí? ¿Y cuántos ceros tienen? Entonces, esto, digamos, esta parte intermedia que no está ni en un extremo. Un extremo le llamo a los 16 unos y 16 ceros y a los 24 unos y 8 ceros. Porque si no, ya es un subneteo diferente, ¿verdad? Ya es en otra clase. Entonces, dentro de todo esto, la cantidad de unos y ceros me va a ayudar a determinar, en este caso, cuántos unos estoy prestando del tercer octeto. Tengo 17 unos. Ahí está prestando 1. 1. Entonces, 2 elevado a la 1, Son las dos subredes. 2 subredes. ¿Y de qué tamaño van a ser? 2 elevado a la 15. ¿Sí? Ok. El siguiente sería 2 elevado. ¿Cuántos estoy prestando? 2 unos. Entonces, 2 elevado a la 2 me da 4. 2 elevado a la 3 me da 8. Y así sucesivamente. No sé si te ayuda más esto.
Sí, ahí ya me quedó más claro, ingeniero, gracias. ¿Sí? Ok. Mi idea es que no se vayan con dudas. Hoy resolvámoslas de una vez. Yo sé que puede ser ahí un poquito complicado, pero mejor de una vez. Inge, otro ejemplo de la diapositiva morada, por favor. ¿Sí está bien? Clase A, perdón, clase B o clase C. Cualquiera. Está bien. Uno y Ok. uno. Vemos este. Siempre en clase B. ¿Sí? Vamos a decir 172.16.00 con máscara 255, 248, 0. Para encontrar, recuerden la técnica del encontrarlo lo más rápido. ¿Cómo hacíamos para encontrar el salto? Eso es lo primerito que vamos a hacer. 256 menos 248. Con eso voy a encontrar el salto. ¿Y en qué octeto debe ir ese salto? Estoy en el tercer octeto, entonces voy a trabajarlo en el tercer octeto. Entonces le digo 256 menos 248, ¿cuánto me da? Ingenieros, 8. 256 menos 248, 8. Perfecto. Entonces va a ser, la primera red va a ser 172.16.00. La siguiente va a ser 172.16.80. Luego la 16.0, la 24.0, 32.0 y así sucesivamente. Eso es el salto, lo que acabo de encontrar. ¿Y de qué tamaño va a ser? Depende cuántos bits unos y cuántos bits ceros tenga en esta parte. Como tengo el 248 tiene 5 unos, vamos a decir que va a ser 2 elevado a la 5 la cantidad de subredes. Pasados en nuestro cuadrito, vamos a confirmarlo. Con el 248 tenemos 21 bits unos, es decir, de los 16 más 5, vamos a tener, que son los que estamos prestando, vamos a tener 32 subredes de 2048, ¿verdad? Que sería este caso, el diagonal 21, ¿verdad? ¿Por qué 2048? Yo les dije 2048, ¿por qué 2046? Recuerden que tenemos que restarle los dos hosts, ¿verdad? De subred y de broadcast. Y el salto, como les había dicho, era el 0, el 8, perdón, de 8 en 8 en el tercer octeto. Entonces, nuestra primera red sería la 00, luego sigue la 80, la 16.0, 24, 32, etcétera, etcétera. Y va subiendo así, cíclicamente. Llegamos a la 240, 248, 0. Y esa sería la última, ¿verdad? La primera IP utilizable y la primera de cada uno de los segmentos. La última utilizable y su broadcast, ¿verdad? Que eso ya lo saben sacar. ¿Quedó claro ahí, muchachos? Ya se durmió Andrés. No, tranquilo, ya va. Estamos, muchachos. ¿Quién preguntó? ¿Quién había sido que preguntó? Andrea, creo que era. No.
No, es que no vi su nombre. Ah, no fui yo, pero ya contesté en el María, chat. María. Sí, Ajá. sí, ya recordé. Gracias. Ok, está bien. Vamos a ver otra cosa. Que les expliqué a estos muchachos. Quería ver esta parte. Este es un ejercicio. Sí, esto es lo mismo. Lo que hicimos en el. Ahorita dice, hay 2 o más ejercicios. Con el ruteo, el ejercicio de ruteo, ¿cómo les fue, muchachos? Catherine se queda así como que, ay, Dios. Al menos a Yo mí ni sí, lo hice. sí funcionó, ingeniero. ¿Sí les funcionó? Igual a mí sí me funcionó. Sí. Va. ¿Estaba claro el video? Sí. Sí, sí, estaba claro. Sí, está Perfecto. entendible. Perfecto. Sí, porque eso también es importante, ¿verdad? Que es la parte práctica. Sí, pero qué bueno que lo entendieron. Entonces, voy a mostrarles mi pantalla, el ejercicio, lo que quiero ver, el último tema, antes de nuestro parcial. La otra semana quiero que hagamos un ejercicio, un simulacro del examen, para que vean más o menos cómo podría venir, ¿verdad? En este vamos a hacer, digamos, ahorita hemos venido trabajando con redes cuadradas. Cuando digamos redes cuadradas o del mismo tamaño, ¿verdad? Partimos una subred en 8, en 12, en 16 subredes del mismo tamaño, ¿verdad? Pero en la vida real no es así. Es decir, por ejemplo, nosotros podríamos necesitar partir una subred que tenga 50 hosts y otra subred que tenga 300. Y no vamos a desperdiciar 250 IPs porque lo partimos de la misma forma, ¿verdad? Para eso existe lo que es el VLSM, ¿verdad? En este caso, básicamente lo que hacemos es, por ejemplo, veámoslo como una torta de pastel, ¿no? Ustedes, en la que ustedes parten su pastel en 8 pedazos, ¿verdad? Y lo entregan a sus invitados en una fiesta de igual manera. Pero, por ejemplo, llegan personas que son esas fit, que no les gusta comer mucho pastel por su figura, y piden, no, yo solo quiero la mitad de la mitad, dicen. Bueno, está bien, y eso es lo que hacemos en VLSM. Partimos los pedacitos de redes o de IPs, ¿verdad? Los paquetitos de IPs, y eso es lo que entregamos a nuestros invitados, ¿verdad? Entonces, y eso vamos a tratar de hacerlo para ajustar. No, obviamente nunca va a ser hecho a la medida, ¿verdad? Es decir, podríamos necesitar 50 IPs, pero el tamaño que se ajusta para 50 IPs es la que tiene 64 hosts, ¿verdad? Entonces desperdiciamos cierta cantidad de IPs, pero esa es la que se ajusta. No vamos a usar una de 32 porque queda muy pequeña, pero sí podemos utilizar una de 64, ¿verdad? Eso es básicamente lo que vamos a hacer en el VLSM. Entonces dice que la división en subredes tradicional se asigna la misma cantidad de direcciones a cada subred. Las subredes que requieren menos direcciones tienen direcciones sin utilizar, que son desperdiciadas. Por ejemplo, los enlaces WAN solo necesitan 2 direcciones. La máscara de subred de longitud variable, el VLSM, o subdivisión de subredes nos permite el uso más eficiente de estas direcciones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a partir en esta parte. Lo voy a poner un poquito, es que yo tengo una pantalla aquí que
no la tengo igual, no la tengo muy cerca, entonces por eso me ven así viendo para lo grande a ustedes. Entonces, básicamente tenemos aquí la subred 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la sub 16, hasta la 14, 15. Como empezamos desde 0, serían 16 subredes, ¿verdad? Que vamos a tener. Y vamos a partir, espérenme, que esta no era lo que les quería enseñar. Espérenme. Es esta, perdónenme. Veamos, aquí tenemos desde la 0 hasta la 7, es decir, tenemos 8 subredes, diagonal 27, ¿sí? Diagonal 27 quiere decir que estamos prestando 3 bits, que son los que están en morado. Entonces, para esta subred vamos a tener 3 bits prestados en diagonal 27 y los vamos a asignar a nuestras diferentes redes, la A, la B, la C, la D, etcétera. Pero la última subred vamos a tomarla y la vamos a partir esa misma en otra subred, que va a ser la 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y así hasta la 7.7. Es decir, esta subred que teníamos con capacidad de, vamos a ver, serían 128, 164, 32, de 32 hosts, la vamos a partir en otros 8 hosts, en otras 8 subredes, ahora de 4 hosts, ¿verdad? Vamos a tomar otros 3 bits prestados y esto es lo que vamos a utilizar para nuestros enlaces WAN, ¿verdad? Entonces, subneteamos lo que tendríamos aquí, lo pasamos, esta subred, la 7, la partimos en 8 pedacitos pequeños de red, que son las que estamos dividiendo, ¿verdad? Entonces, y nos quedan los enlaces WAN y nos queda una reserva, pero ya esto yo ya sé que al momento de necesitarlo puedo venir y simplemente lo asigno, porque no es que lo tenga desperdiciado. Cuando yo me refiero a desperdiciar IPs, es que, por ejemplo, queden en medio unas IPs que ya nunca se van a utilizar. En cambio, aquí, pues yo ya digo un orden de esas IPs y al momento de necesitarlas, pues las puedo utilizar y asignar. ¿Verdad? ¿Estamos, muchachos? Lo que no he hecho son cálculos con la calculadora, yo así pero... Ok. Entonces, aquí yo les mostraba a ellos cómo se haría utilizando el VLSM, cómo haríamos para asignar las diferentes interfaces de nuestros routers al ejercicio. Solo denme un segundito, voy a borrar esto. Voy a borrar las notas. Creo que las dejé guardar a ustedes y no quería hacer eso. Ahí estamos.
Ok. Ahora sí. Ok, entonces veamos cómo debería de quedar. Aquí tenemos este ejemplo en el cual tenemos diagonal 30 para los enlaces y diagonal 27 para cada subred. La del edificio A, eso quiere decir que va a tener 32 hosts para esta subred, incluyendo el que le vamos a colocar a nuestro router. Es decir, en este punto, con esta interfase, que es la que conecta con nuestra subred, ¿verdad? Es el cable básicamente que estamos conectando hacia la subred. Nos va a servir también como salida de esa subred, ¿verdad? Y vamos a poder tener entonces aquí una IP de nuestro rango diagonal 27 en este router 1. ¿Ok? Y vamos a colocar otra IP en esta interfase que es la que nos da conectividad con router 2. Pero estos dos puntos utilizan esta máscara, o mejor dicho, esta subred. Entonces, en este caso, el router 1 va a tener una IP de esta subred, valga la redundancia, y una IP del otro rango de IPs, ¿verdad? Porque esa es la función de nuestro router, comunicar diferentes subredes, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tendríamos una IP que es la que da la cara a todo el edificio A y que va a ser su gateway, y otra para el enlace que tenemos con el router 2. Si tuviéramos otro enlace, también colocamos otra IP de otro enlace para esa parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa para el router 2? Teníamos una IP que pertenece a un enlace y otra IP que pertenece a otro enlace. Y una tercera IP que es la que le vamos a colocar a nuestro acceso a la subred del edificio B. ¿Sí? Entonces, en este caso, este router va a tener 3 direcciones IPs, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacemos? Dentro del router, entramos a la interfase y le decimos IP address, el número el número de la IP con la máscara de subred y salimos. Ahí ya colocamos la IP que va a dar la cara, por así decirlo, con todo el edificio A. Y en la otra interfase, vamos a decir, en esta interfase serial, ven que es un enlace serial, vamos a colocarle otra dirección IP. Si se dan cuenta, no están en el mismo segmento, en el mismo rango, porque están subneteadas. Entonces, ahí ya, de esa forma, colocamos dentro de nuestro router la configuración, ¿verdad? Veamos cómo quedaría. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener edificio A, B, C, D con capacidad de 32 hosts cada uno. Estas 3 que están aquí se quedan sin utilizar y la última, que es la que partimos para los enlaces. Entonces, esta que está partida de diagonal 27 a diagonal 30, perdón, esa pues nos va a proveer estas direcciones IP, ¿verdad? Las que ven aquí en este círculo. Y básicamente eso sería cómo lo utilizaremos en un VLSM. Ahora yo les pregunto, tenemos un edificio E y tenemos un edificio F. Esto es una parte nueva y van a tener 10 hosts cada uno.
¿verdad? Supongamos que tenemos 10 hosts para cada edificio. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Tenemos dos opciones. Aquí lo podríamos colocar el edificio E y el edificio F aquí. ¿Cierto? Pero ahí vamos a tener ahí vamos a tener muchas IPs desperdiciadas, ¿cierto? ¿Podríamos tomar de estas subredes? No, porque son 10 hosts. Entonces no me caben en todas estas, en cualquiera de estas subredes. Entonces tengo que adaptar a lo que tengo. Por ejemplo, podría partir esta que está sin utilizar, la voy a partir en dos. Es una diagonal 27, es decir, para 32 hosts. Le puedo asignar una que sería la que cabe, con capacidad de 16 hosts. Entonces parto esta subred en dos para el edificio E y F. Y esto es totalmente válido. Y eso es lo que voy a hacer en estos ejercicios. ¿Entienden? Entonces yo voy a ir partiendo dependiendo de mis requerimientos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Entonces yo les tengo aquí un ejercicio. Yo lo que les voy a pedir es que con estos datos van ustedes a hacer el subneteo o hacer el VLCM de estas subredes. Estamos separando por bodega, mercadeo, supervisores, administración, contabilidad, producción, IT, QA y ventas. Y aquí están las cantidades de host que necesitamos para cada uno de ellos. Aquí está la representación, cómo lo van a poner en Packet Tracer, porque yo necesito o sea, vamos a implementarlo, vamos a hacer en nuestro Excel, preparamos nuestro Excel con toda esa información y vamos a trabajar con esas PCs. Eso es lo que vamos a asignar para representar. Una PC va a representar cada una de estas subredes, ¿sí? Entonces, de esa forma ustedes van a hacer la interconexión, ¿verdad? Que vaya a haber entre los diferentes equipos. Eso se lo pueden imaginar, se lo pueden, digamos, no hay necesidad de que está conectado este con este otro. No, pueden, como ustedes quieran diagramarlo, eso no es problema ahorita. Pero sí voy a necesitar que lo diseñen ya en Packet Tracer, ¿verdad? Vamos a partir de un rango que es el 172, 16, 1, 0. Y a partir de ahí ustedes pueden empezar ya a dividir como ustedes calculen las necesidades que puedan tener para para este subneteo, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar estos 20 minutos que quedan para empezar a trabajar eso, ¿verdad? Les voy a dar este chancecito y me voy a quedar en línea. Si ustedes quieren ir preguntando, podemos empezar. Y cualquier duda, yo estoy por aquí, ¿verdad? ¿Estamos, muchachos? Sí. Démosle, pues, cualquier cosa, yo estoy aquí. Me preguntan, con mucho gusto les voy resolviendo dudas. Gracias, sí. Muy bien.
Perdón, gracias Andrés. Les decía que iba a apagar mi cámara. Igual pueden apagarla ustedes sin ningún problema y a detener la grabación. También ya la detuve. Pero siempre seguimos por aquí. ¿Ok?
Ok, jóvenes, ¿dudas al momento? Si no, pasamos a cerrar la sesión. No, ninguna, ingeniero. Ok. Perfecto, entonces nos platicamos el próximo sábado. Solo se me había olvidado mencionarles, sus exámenes aún no los he podido terminar de calificar. Estoy bien atrasado con eso. Espero resolverlo este fin de semana. Me disculpo de nuevo con ustedes y me da mucha pena, pero de verdad que he estado demasiado saturado de trabajo. Entonces estoy atrasado con eso. Pero yo lo voy a tratar de resolver lo más pronto posible, ¿verdad, muchachos? Entonces, Gracias, Inge. platicamos, Gracias, Inge. quedamos ahí en contacto. Cualquier cosa, ahí estoy para apoyarles. Feliz tarde, Inge. Gracias. Bueno, Gracias, perfecto. ingeniero. Gracias. Bueno, bueno. Feliz tarde.